Hola, hola a todos, queridos hermanos. Bueno, hoy es mi cumpleaños y quiero hacer un video donde mi familia va a estar dando sus testimonios de lindas experiencias con Dios. Espero que este video les guste y les sea de bendición y los active en la fe, en la esperanza y en el amor. Vamos con el testimonio de mi tía Jenny. Bueno, yo quería dar un testimonio de que cuando yo acepté a Cristo como Salvador, el Espíritu Santo me tomó de tal manera que yo no podía caminar con mi propio porque no sé, algo grande pasó en mi vida. Y lo cierto fue que me llevaron a mi casa varias personas y yo pensaba que era un sueño y yo soñaba que había muchas personas que gritaban afuera, porque yo vivía en un piso 14, en un apartamento. Y entonces yo sentía que había muchas voces que decían, como con música, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. La gloria es de Dios. O sea, y eso yo soñé yo decía que era sueño, que era toda la noche yo tuve ese sentir en mí. Y bueno, después, al pasar el tiempo, fue que me pude dar cuenta que es cierto lo que dice la palabra de Dios. Dice que cuando un pecador se arrepiente, el cielo está de fiesta. Que es algo que yo de solo recordarlo me dan ganas de llorar, porque Dios trata de una persona, bueno, Dios trata con la persona de diferentes formas, pero en mi vida Dios hizo una transformación tan grande que yo quería, era agradarle a Dios. Yo no quería tener malos pensamientos, yo no quería decir malas palabras, yo no quería, como decir, ensuciarme, pues. Y para mí eso marcó mucho mi vida, pues. Y de verdad que muchos familiares míos pueden dar fe de cómo Dios transformó mi vida, pues. Y bueno, todo eso por la gloria de Dios. Los ángeles son reales, o sea que en ese momento yo no entendía, porque claro, estaba recibiendo a Cristo como Salvador. Y son cosas que pasan en el mundo espiritual que uno no los cree. Pero ahora yo entiendo que eran ángeles que cantaban y alababan a Dios porque un pecador se había arrepentido y, o sea, había habido un nuevo nacimiento. ¿Qué era lo que impedía, mejor dicho, que tú llegaras al evangelio? O sea, porque, por ejemplo, mi tía era una persona muy alegre, que nadie jamás se imaginaría que iba a ser cristiana, porque era muy bella y le gustaba mucho ir de fiesta. ¿Qué es lo que te impedía? Bueno, yo decía, a mí me llamaba mucho la atención la palabra de Dios y me gustaba escucharla, pero de yo estar ahí, no, yo decía que no me gustaba, porque a mí me gustaba mucho fiesta, me gustaba tomar, me gustaba verme bien, ir a la playa todo el tiempo. Y entonces eso yo decía, no, yo no sirvo para ser evangélica, porque imagínate, yo, no sirvo, pues. No quiere decir con esto que usted no puede ir a la playa, señores. Lo que pasa es que ella iba con sus amigos que tomaban, bebían y bueno, hacían cosas. Y entonces, bueno, ella sentía que no podía vivir sin sus amistades. Así que usted puede ir a la playa, no piense mal. Sí, cierto. Lo cierto de caso es que un hermano mío se convirtió también al evangelio, y entonces él siempre me hablaba de la palabra de Dios y yo, ay, háblame, me gustaba, chévere. Sí, dime más. Yo me quedaba con esa hambre. Y bueno, pero entonces cuando me decía, vamos ahí, no, mi hermano, yo no sirvo para ser evangélica, mi amor. A mí me gusta mucho bailar, me gusta la fiesta, me gusta ponerme mis pantalones, yo no voy a andar con esa faldota, que ta. Y total, es cierto, ese eran lo que yo tenía, los argumentos que yo tenía en mi mente, pues. Y hasta que un día en el barrio donde yo vivía hicieron una campaña y yo sentía que algo me llevaba y me atraía hacia ese sitio, pero yo decía, no, yo no voy a ir para allá, no voy. Pero la música estaba encendida, que debo destacar esa parte de la historia que ya se le olvidó. La música estaba de esa revientadiablos que son bien buenas, y ella andaba medio tomada y el cuerpo bailaba. No, ese día fue un sábado, recuerdo ciertamente que fue un sábado, vino un primo mío, me dice, bueno, Jenny, vamos a tomar una cervecita. Y yo, ok, vamos a poner una prima
a la casa de una prima. Y ya cuando eran como las 8 de la noche, yo le digo, primo, vamos a ir para donde los evangélicos. Y él me dijo, vamos pues. Y nos fuimos para allá. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que cuando yo estoy ahí, cuando están en plena alabanzas, ese evangelio reventa al diablo. Aleluya, gloria a Dios. Eso estaba demasiado bello. Y entonces, cuando yo veo a mi hermano ahí, que está cantando y alabando, y eso me dio una gana de reírme, pero yo me reía, pero era de la alegría, no era de burla, sino de la alegría, y mi otro primo se burlaba, pero yo me reía, y yo decía, mira a mi hermano, y él decía, cuac, cuac, burlándose de él, pero yo no me estaba burlando, yo lloraba, pero era de la alegría de verlo ahí, y de repente me llama el Señor que está dirigiendo la vida, y el Espíritu Santo ha tocado a una muchacha, y me han llamado, porque en ese tiempo yo tenía 22 años, ¿sabes? Entonces me llaman, me llaman y empieza a orar por mí. Y cuando empiezan a orar por mí, yo siento como que cuando tú estás, así como cuando te están consolando, que tú lloras y tienes más ganas de llorar, así. Y de repente sentía como que me quitaban un peso de encima. Algo que tenía yo como en el, no sé, ¿cómo se llama esta parte? En los hombros, me quitaron un peso grandísimo. Yo sentía algo alivio y era llorar y llorar, como cuando te están consolando así. Y después de ahí yo no supe más nada porque yo me caí en ese piso y más nadie me agarró de ahí. Del tiro se le fue el mareo que tenía, porque señores, ya estaba tomada. Cierto. Lo cierto del caso es que yo me quedé, mira, esa gente terminaron de hacer las alabanzas, predicaron, y después yo no me podía parar de ahí porque era que no podía. Y me tuvieron que llevar hasta mi casa. O sea, ella experimentó su primera embriaguez en el espíritu. O sea, fue como que Dios, no te embriagues con vino que yo te voy a dejar, bueno, pues. Ay, sí. Lo cierto del caso es que, bueno, pasó todo eso, me llevaron a mi casa y yo acostada me pasó esta experiencia de que yo soñé. Yo pensé que era un sueño. Ahora sé que no era un sueño, sino que yo escuchaba que decían muchas voces, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios en las alturas. Y eso lo escuché yo como casi toda la noche hasta que estuve despierta. Después me quedé dormida y bueno, al día siguiente yo estaba con una emoción porque yo quería volver a ir para allá. Yo estaba como cuando la gente se enamora, que quiere ver ese novio, así estaba yo. Yo quería ir, yo estaba desesperada y yo me vestí, me fui otra vez y bueno, eso fue... Al suelo otra vez. Al suelo. Sí, otra vez, mira, de verdad que Dios trató conmigo y de repente Dios me transformó de una manera tan grande que yo no fui igual, pues dejé de fumar, dejé de beber, dejé de todos esos vicios y Dios me cambió, pues me transformó. Y bueno, para la gloria de Dios todavía estoy aquí. Aleluya. Contando este testimonio hermoso. Y bueno, y después ella me predicó y bueno, y me ganó y así fue extendiéndose la semilla por toda la familia. Siglo en siglo es igual tu poder y tu majestad. El Shaddai, Erekam Adonai. Te alabaré y te ensalzaré. El Shaddai. Regálame un like. Ahora quiero que escuchen el testimonio de mi mamá, quien fue liberada por el Señor de una tremenda crisis. Así que las dejo con ella. Hola. Bueno, les cuento que yo estaba viviendo en una casa alquilada, pero el dueño de la casa empezó a decirme que tenía que salirme de mi casa, porque ya él iba a vender, no me dijo que iba a vender la casa, me dijo que él necesitaba que la desocupara, pero yo no tenía para dónde irme con mis hijitas pequeñas. Entonces mi papá me dijo, no te vas a salir, tú esa casa no tienes que hacer cumplir las leyes, no te pueden sacar de esa manera, ¿para dónde te vas a ir? Entonces yo le dije al Señor que me diera un tiempo. Y él me dio 3 meses. Luego
en esos 3 meses yo no encontré hacia dónde irme. Le volví a pedir otro tiempo y me dijo, bueno, te doy otro tiempito. Llegó el tiempito y yo todavía no había encontrado para dónde irme. Y él dijo que me iba a mandar las autoridades y que las autoridades, si yo no me salía, me iban a embargar todo porque yo estaba incumpliendo con el contrato. A todas estas, él se desesperó tanto porque yo le dije que me diera más tiempo, que por favor, y yo rogándole a él. Y él me dijo desesperadamente, tienes que salirte porque yo voy a vender esta casa. Y mi papá estaba ahí y me dijo, ¿cómo? Si él va a vender la casa, mi hija es la primera en tener la opción de comprar la casa. Y entonces él dijo, ¿pero cómo ella va a comprar la casa? Y bueno, mi papá dijo, es la primera opción y tú no le vas a quitar su derecho. Total que él va para donde el vecino y le dice al vecino la situación, ya que el vecino fue el intermediario para que yo alquilara la casa. Y el vecino le dijo, como una muerta de hambre, que no tiene ni dónde caerse muerta, va a comprarte una casa. Por favor, ¿de dónde? Pero utilizó ese calificativo. Fue a hablar conmigo y bueno, yo simplemente mi papá me dijo que iba a comprar la casa y yo me quedé con esa palabra, yo voy a comprar la casa. Y además de eso, había una promesa escrita que me habían dicho, un profeta vino y dijo que yo iba a recibir la bendición de Dios, cosa que yo no creía, claro. Esa bendición, esa profeta me lo dijo. Yo no lo creía, por supuesto. Me dijo, a mí Dios me dijo clarito que esta casa iba a ser para ti. Y yo, por supuesto, la profeta era mi hija. ¿Y cómo yo le iba a creer a mi hija? ¿Cómo yo iba a creer que Dios le iba a hablar a mi hija? Que era una jovencita. Por Dios, yo no lo creía. Pero bueno, en obediencia a mi papá, porque yo siempre he sido una persona muy obediente, entonces le hice caso a mi papá. Y yo, papá, ¿cómo voy a hacer? Bueno, total que él me ayudó en muchas cosas a hacer gestiones. Yo empecé a pedir, a clamar y a querer creer, pero mi mente me decía, no, esto no puede ser, está difícil, porque había una inicial que dar que eran millones, que tenía que dar, que en ese tiempo era una fortuna. Es que era muy, muy costosa. La casa era una casa espectacular que valía la pena, porque era una casa en una urbanización una urbanización con residencias privadas, con portón de seguridad, había guardias de seguridad en los portones, o sea, una urbanización de personas bien, pues de buena posición. Entonces era difícil para mí, o sea, mis ojos lo veían difícil. Lo cierto fue que, bueno, fuimos a diferentes instituciones a solicitar créditos, de las cuales me decían no. Bueno, mi papá utilizó algunos contactos de sindicatos que él tenía de conocidos y esa persona fue un instrumento que Dios usó para que me aceptaran un crédito. Después voy a un banco, fui a muchos bancos y muchos bancos me dijeron que no. Pero fui a uno y en ese me dijeron que sí. Que yo me quedé, ¿qué? Me quedé sorprendido cuando me llamaron y me dijeron, sí, su crédito fue aprobado. Porque tuve que utilizar 2 instituciones para poder pagar, o sea que tuve 2 hipotecas. Se crearon muchas estrategias que utilizó Dios para que llegara ese milagro. Pero ese crédito, bueno, iba a tardar un poco, pero las estrategias también llegaron. Y lo cierto es que el día que Él estableció, si usted este día no tiene el dinero, de inmediatamente se me sale de mi casa porque va a venir, porque eran amenazas y amenazas de que iba a mandar el gobierno para que me embargaran todo. Decirles que no fue fácil porque el primer cheque fue horrible para que me lo pudieran firmar, porque yo tenía que ir prácticamente todos los días a la institución y yo me iba desde la mañana hasta en la tarde que cerraban, que me sacaban, esperando a la persona que me iba a firmar. Y no me daban explicación de dónde estaba, que si estaba en una reunión, que si no pudo firmar el cheque, que si tal y que si yo, que si la presidenta no está, porque estaba en reunión. Después lo que me dijeron fue
que la presidenta estaba enferma, que no había venido. Y yo, pero Dios mío, todos los días. Y volví a ir. Y llegó un momento en que estaba tan desesperada que yo me fui para el baño a llorarle a Dios. ¿Qué es esto? ¿Por qué si está el cheque y me falta es la firma de la presidenta? ¿Dónde está esa mujer? Y llorar y llorar. Después me secaba las lágrimas y volví a la guerra, porque era como una guerra. Y volví a insistir, por favor, necesito que la presidenta me firme el cheque. Yo necesito una audiencia con la presidenta. Y me decían, ella está en reunión. Siempre me daban una excusa y yo no sabía ya qué hacer. Ya yo no tenía los métodos humanos y sobrehumanos, porque le digo que era todos los días viajar y eran muchos kilómetros de mi casa hasta donde estaba la institución. Y después regresar a mi casa, y cuando regresaba a la casa era llorar con mi familia y mis hijas llorando conmigo y dándome fortaleza. Entonces llamábamos a los hermanos, orábamos. Bueno, ayuno, vamos a hacer un ayuno. Y eso fue ayuno, oración, rogativas. Entonces, bueno, vuelvo el lunes y empiezo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y nada, y volver a llorar. Y Dios mío, es que yo he cometido un pecado tan grande que esa bendición, no, ¿qué es lo que pasa con mi bendición? Que no me firman ese cheque. Hasta que, bueno, un día dije, me voy decidida. Me fui decidida y yo le pregunté a una persona, ¿dónde puedo yo ubicar a la presidenta? Entonces me dijeron que era que la presidenta estaba enferma y que estaba, de permiso médico. Luego colocan a otra persona a sustituirla, pero esta persona no me quería atender y decía que él no podía firmar, que si yo no sé qué. Una parte de la historia que mi mamá no se acordó aquí, pero que yo le estoy recordando, es que los vecinos, ella llegaba o sea, era una guerra estilo la de Goliat con David. Ella todos los días llegaba desanimada, sin fe, y entonces los vecinos la abordaban, ya conseguiste el cheque, ya. Y entonces todos le decían, wow, es que no, recoge tus cosas, o sea, tú no vas a lograr, le decían toda la negativa, no vas a lograr, ¿qué estás haciendo desgastándote, yendo tan lejos a buscar ese cheque si ya no te lo dieron? O sea, yo que tú me pongo a recoger mis cosas y busco un alquiler. Venía el otro vecino, pero ¿de dónde vas a sacar tú ese dinero? O sea, porque era un cheque con una alta cantidad, ¿no? Y todas las condiciones eran para que ella perdiera la fe, y ella tenía la opción, o creo en Dios o creo en mis circunstancias y creo en la voz del diablo, porque era todos los días. Sus amistades le decían, vende las cosas que no puedas transportar, vete, busca alquiler, porque estás perdiendo el tiempo yéndote todo el día a Caracas en vez de estar buscando un alquiler. O sea, te van a sacar todo, los van a sacar, vas a terminar en un puente. Y entonces, bueno, era una situación de lucha. Mientras mi mamá, por ejemplo, estaba en Caracas con mi tía y luchando físicamente, yo luchaba en la parte espiritual, orando, ayunando, clamando. En eso mi mamá ya era muy nueva cristiana, era nueva en el evangelio. Entonces por eso tal vez el enemigo la bombardeaba muchísimo. Era una lucha titánica, porque mi mamá venía prácticamente desgarrada de haber estado todo el día luchando en el stand. O sea, es que era, no sé si me entienden, era una lucha perdida. O sea, ella estaba allí en contra prácticamente de todas las circunstancias, y a veces decía, ¿qué hago aquí? O sea, era lo que el diablo le decía, ¿qué hago aquí? O sea, ¿qué hago yo gastando mi tiempo yendo? Vamos a buscar mejor un alquiler. Y yo venía y le decía, no, mamá, Dios prometió que nos iba a dar esta casa, no le creas a Goliat. Y le leía la historia de Goliat. Entonces ella agarraba esa palabra y se fortalecía y se iba animada al siguiente día. Volvía con todas las circunstancias negativas, los vecinos la abordaban y le chupaban la fe, por decirlo así. Y fue una lucha muy intensa entre lo que Goliat decía y lo que Dios decía. Era tan desfavorable la situación que yo hablé con una prima y le dije, mira, chama,
tú puedes voy a tener que trasladar mis bienes para acá, mi nevera, todos mis bienes materiales, voy a tener que trasladarlo. Tú me puedes dar un ladito aquí en tu casa. Y hablé con otra prima. Sara, voy a tener que traer unas cosas para acá porque me están sacando de la casa, se me ha hecho imposible lo del cheque, la institución no me quiere dar el cheque. Y cuando mi hermana se entera, ¿cómo se te ocurre? Y mi hija, mamá, pero ¿dónde está tu fe? Tú tienes que luchar, tú no vas a sacar nada de la casa. Y yo, pero ¿cómo voy a hacer si todos los vecinos me dicen que yo no voy a poder y las circunstancias me decían que no? Y era una lucha muy fuerte. Yo lloraba, mira, ya yo hice como un río de tanto llorar y de ver tanta imposibilidad. Pero llegó el día en que yo fui y ese día da la casualidad que yo estoy ahí llorando en el baño porque me habían dicho que no y viene uno de los guardias que ni siquiera había hablado yo con ese señor. Él era guardia y había escuchado mi situación desde hace tiempo y él parece que le dio lástima porque él sabía que yo me metí al baño, era a llorar. Y me dijo, mira, ahorita va a venir la presidenta, la que firma los cheques, viene, yo te voy a decir cuál es, de qué color tiene la ropa. Y me dijo, mire, esa que va ahí de vestido azul. Y yo, guau, entonces yo la paré y yo le expliqué mi situación. Y me dijo, sí, espérate que yo entre y ya te voy a atender. Dime cuál es. Entonces, ella entró y pasó a su oficina, le dijo al guardia que me dejara pasar y yo pasé al fin y le dije mi situación, le dije mi dossier es número tal, yo tenía mi carpeta porque yo todos los días iba con mi carpeta, este es el número de mi carpeta, esta es la solicitud de Total que ella me atendió y me dijo y mandó, ¿desde cuándo estás tú con esto? Yo le dije el tiempo, ¿cómo puede ser posible que no te hayan gestionado eso? ¿Qué impidió? No, que si usted estaba aquí, que si usted estaba allá, que si reuniones, etcétera, etcétera. Duré más de 6 meses viniendo para acá y ella dijo, esto es imposible. Entonces yo le dije, bueno, para que usted vea, así me detenían en la entrada, no me dejaban pasar. Y lo cierto es que me dijo, búsquenme inmediatamente la carpeta de esta señora. Y fueron, ay, sí, cómo no, presidenta, rapidito. Ahí apareció la carpeta rapidísimo. Ella firmó, me entregó el cheque y yo llegué a la casa, Dios mío. Y eso fue una fiesta que armamos porque llegó el cheque. Pero la otra situación era que yo no tenía los 30 millones, que era la inicial que tenía que tener yo como persona para entregársela al dueño. Y el dueño, bueno, tengo los 2 cheques, pero ¿dónde están los 30 millones? Siguió la situación, ¿me entiendes? Entonces yo decía, bueno, yo le dije, bueno, en ese tiempo mi hija tenía una parte de la inicial que le habían pagado un dinero de la radio y ella me lo entregó, pero no era la cantidad total. Eran solo 17 millones. Entonces mi mamá le comenta la situación a un amigo y él le da una estrategia. Vamos a llamar a todos los amigos necesarios que te falten para ver, vamos a pedirle tanto. Y así, llamando a todos los amigos cuando se enteraban cuál era mi situación, por supuesto, sí, yo le voy a dar tanto. ¿Para cuándo me lo paga? Te lo puede pagar para tal fecha. Y llamaba al otro amigo, sí, yo voy a ayudarle a Elizabeth. ¿Cuánto le falta? Le falta tanto. Bueno, para tal fecha ya te paga. Y él se asumió ese compromiso de que yo le iba a pagar a toda esa cantidad de amigos que ahorita no me acuerdo. Y total, que entre lo que tenía mi hija, lo que algunas personas me colaboraron, reuní los 30 millones y ese día le iba a entregar el cheque al dueño. Pero da la casualidad que ese mismo día se muere mi hermano y no pude ir a entregar el cheque. Pero yo lo llamo y le digo, oye, se murió mi hermano. Y él me dijo, bueno, te doy una semana. Me dio una semana de verdad para que yo hiciera el velorio de mi hermano. Y bueno, y a la semana tuve que ir y le entregué el cheque. Pero lo más increíble de la situación es que mi hermano era dueño de una funeraria, era socio de una funeraria. Qué casualidad que cuando muere mi hermano, la herencia de la funeraria le queda a la familia. Y que a mí me encargaron para ser la gerente presidenta de la funeraria. O sea que esa persona que dijo que yo no tenía ni dónde caerme muerta, se equivocó porque quedé heredando una funeraria. Y eso es todo, pude pagar mi casa,
para la gloria de Dios. Y ahí podemos ver cómo Dios, el humor de Dios, o sea, eso es algo impresionante porque el mismo viejito, uno de los que decía, esta no tiene ni dónde caerse muerta, se hablaba con los vecinos, esa la van a sacar de ahí, esa no tiene ni dónde caerse muerta. Ese viejito, un día yo lo escucho y dice, imagínate, ahora tiene hasta dónde caerse muerta, tiene casi hasta funeraria. Y la gente se reía, pero o sea, a ustedes pueden ver cómo Dios a veces tiene un humor que lo sorprende a uno. Y usted pensará, ay, esa mujer quedó endeudadísima. Pues no, cuando la bendición de Dios no añade tristeza con ella. Los 30 millones los pudimos pagar fácil, el dinero fluyó. Y lo del banco, las 2 cuotas del banco, el banco, o sea, Dios tomó el control en todo. El banco le permitía a mi mamá pagar, o sea, a la final ella pagaba una cuota muy pequeña en cada banco, iba a pagarlo por muchos años, pero bueno, a la final se pagó la casa, esa casa ya está 100% saldada nuestra y eso es el evangelio del reino. Voy a leerles Lucas 4:18, donde el Señor vino para hacer estas obras en nosotros. Él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Ese es el glorioso mensaje del Evangelio y está disponible para ti. Jesucristo vino para transformar nuestras vidas. Simplemente tenemos que creer en sus promesas, tenemos que creer que Él le hay, que Él es galardonador de los que le buscan. Yo no sé cuál sea tu circunstancia en este instante, pero el Evangelio está lleno de promesas. La Biblia está llena de promesas para nosotros, sus hijos. Cuando nosotros recibimos a Cristo como Salvador, el paquete de la salvación es muy extenso. Y en este versículo, Él aquí da varias promesas. Dice, buenas noticias a los pobres, y ese es el testimonio de mi mamá, una mujer que, aunque era profesional, no tenía las suficientes finanzas como para comprarse una casa. El testimonio de mi tía dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos. Y hay muchas más bendiciones que cierra lo que es la salvación, bendiciones de sanidad, bendiciones de todo tipo. Simplemente la fe es la llave que te va a abrir puertas para recibir tus bendiciones, no las circunstancias. No te fijes en las circunstancias que estés viviendo, porque si escuchaste bien los testimonios, el segundo testimonio era a contracorriente, o sea, no había posibilidades de recibir esas bendiciones, pero fue la fe y la perseverancia que hicieron que Dios pudiera obrar en la vida nuestra. En mi vida ha sido bueno, gracias Jesús. En mi vida ha sido tan bien. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Así que les doy bendiciones y declaro que ustedes también van a recibir esas promesas que el Señor les ha dado. Solo créanle y confíen. Y si te gustó este testimonio y crees en el Señor Jesús, di amén y dale like a este video.